Hola, ¿qué tal? En este video vamos a aprender a utilizar el programa AntConc. En el video anterior miramos cómo podíamos descargarlo desde internet y por qué nos podía ser útil este programa. Lo que vamos a hacer entonces es primero aprender a transformar nuestros textos iniciales que pueden estar en formato Word o en formato PDF en el formato .text, que es el formato utilizado por el programa, y luego haremos algunos ejercicios, algunas exploraciones a partir de un ejemplo concreto de una investigación realizada en Colombia en relación con el tema del desplazamiento para que vean cómo se puede utilizar este programa. Entonces lo primero es, cuando ya han descargado los dos programas que yo les había dicho en el video anterior, es decir, AntConc y AntFile Converter, lo primero que vamos a hacer es abrir AntFile Converter. Hacemos doble clic y nos va a aparecer esta pantalla. Entonces tenemos dos columnas. En la primera columna van a aparecer los textos que queremos convertir en formato .text y en la segunda columna nos van a aparecer los textos ya convertidos. Entonces si agrandamos, podremos ver acá. Primero vamos a agrandar para que se pueda ver con claridad y que ustedes puedan ver la información que aparece allí presentada. Entonces vamos sobre File, arriba a la izquierda de la pantalla, Open Files, para encontrar los archivos. Si ustedes ya tienen una carpeta con los documentos es mucho más fácil acceder a ella. Yo tengo la mía que está llamada Corpus y que, como puede ver, tiene 6 entrevistas de la investigación y están en formato PDF. Lo que hago es seleccionar las 6 entrevistas, abrir, y como pueden ver, las 6 entrevistas me aparecen en la columna de la izquierda. Ahora lo que quiero hacer entonces es transformarlas en formato .text. Aquí abajo a la izquierda, como pueden ver, está el botón Start, que nos permite iniciar dicho proceso. Ustedes pueden ver cómo va el proceso de transformación. Aquí tienen el archivo de entrada, el archivo de salida y el estatus de creación. Se va creando poco a poco. La carpeta, los archivos se van a crear en una carpeta que se va a llamar text, en el lugar en donde ustedes tenían las entrevistas o los archivos en formato PDF o doc. Como pueden ver, el proceso es bastante rápido. Ya terminamos. Mi computador no es un computador extremadamente rápido y aún así el proceso funcionó. Ya podemos cerrar el programa AntFile Converter y vamos a mirar en la carpeta donde yo tenía las 6 archivos PDFs. Vamos a encontrar la carpeta text en donde van a estar las 6 entrevistas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, cuando ya tenemos transformadas esas entrevistas o los archivos con los que vamos a trabajar y que componen el corpus que ustedes van a analizar, podemos abrir el programa AntConc. Entonces hacemos doble clic y les va a aparecer esta pantalla que voy a agrandar para que sea más fácil observar. Muy bien, entonces tenemos un montón de herramientas y ustedes pueden encontrar algunos tutoriales en inglés en YouTube realizados por el creador, que se llama Lawrence Anthony. Es un desarrollador de software para análisis textuales y en realidad, como van a ver, es un programa bastante útil cuando uno está trabajando con grandes cantidades de textos. Independientemente del enfoque que se quiera utilizar, así sea lingüística de corpus o no. En este caso lo que vamos a hacer, como ven, es un ejemplo de análisis a partir de una serie de entrevistas que se realizaron en una investigación sobre el desplazamiento forzado en Colombia durante el 2010. Por motivos obvios, la información personal de las personas que participaron en la investigación queda reservada y vamos a ver solamente los contenidos. Entonces, cuando tenemos esta pantalla ya abierta y agrandada, entonces lo que vamos a hacer es primero insertar los archivos con los que vamos a trabajar. Vamos hacia File, arriba a la izquierda, Open Files, abrir archivos, y como pueden ver, yo ya tenía directamente la carpeta seleccionada, pero si ustedes no saben, pues van al lugar en el computador en donde ustedes la tienen. Yo ya había creado mi carpeta Corpus Texts. Hago lo mismo, selecciono los 6 archivos. Recuerden, tienen que ser los archivos que transformamos en .text. Abrir, y los archivos van a aparecer acá. Pueden ser 60, 70, 10, 20, 30 archivos. Independientemente de eso, todos van a aparecer en la columna de la izquierda. Ahora bien, vamos a empezar con el primer ejercicio. Nosotros podríamos operar de la misma manera que funcionan los softwares de búsquedas en los corpus
generales. Vamos a volver sobre un ejemplo específico. Acá vamos a ir, por ejemplo, a los corpus del español. Recuerden que para hacer búsquedas lo ideal es inscribirse en el corpus del español. Yo ya estoy inscrito. Entonces ya estoy conectado, perdón, logged in. Y me aparece, fíjense que me aparecen las mismas palabras que aparecen en el programa de AntConc. Porque lo abrí 2 veces. ¿Ok? Entonces, fíjense, aparece acá Concordance, File View, Clusters, Collocates, Word List, Keyword List. Fíjense que no aparecen todas. Aparece List, Collocates y Compare. O sea, son elementos diferentes, el software permite hacer herramientas diferentes. Yo, por ejemplo, quiero buscar la palabra amor en este corpus histórico que tiene 40.000 palabras. Entonces simplemente escribo la palabra amor y find matching strings. Espero que el software opere en internet y me va a aparecer la palabra con la frecuencia. Entonces si yo hago clic sobre la palabra, como lo hicimos en el video anterior, también esperamos un poquito y me van a aparecer todos los contextos de uso. ¿Sí ven? Y la palabra aparece resaltada en un color para que sea más fácil identificarla. Tenemos la información del lugar en donde fue utilizada y así como la fecha de uso. Este es el siglo XIX. ¿Ok? O tal vez, no, creo que esto no es el siglo XIX, pero bueno, es la fecha de uso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con nuestro programa? Si nos volvemos acá, yo podría buscar la palabra, ustedes tienen unas preguntas específicas que deben responder en el ejercicio de los corpus. Entonces de pronto tienen algunas palabras clave en mente que les permiten hacer. Y efectivamente así es como funciona la lingüística de corpus. Opera por medio de palabras clave. Se identifican ciertas palabras y se pueden hacer diferentes tipos de análisis, ya sea la palabra específicamente en su contexto de uso, la palabra en relación con otras palabras que aparecen cerca de ella, a su izquierda o a su derecha. Recuerden que aquí la sintaxis cobra mucha importancia, es decir, el orden de uso de las palabras, en fin. Pero este programa tiene una herramienta bastante útil que nos permite hacer un paneo general inicial del corpus que nosotros tenemos. Y se trata de una lista de palabras. Como pueden ver acá arriba, es la penúltima pestaña que aparece en el programa. Si yo hago clic sobre Word List, voy a llegar sobre estas columnas, el rango, la frecuencia de uso, la palabra específica y los lemas de formación de palabras. En ciertas ocasiones pueden ser utilizados. ¿Sí? Como les digo, este es un tutorial bastante sencillo, no necesitamos para el ejercicio que ustedes deben realizar entrar en mayores detalles. Como pueden ver acá hay muchas más herramientas que podríamos utilizar, pero no lo vamos a hacer en este caso. Y yo lo que quiero hacer entonces es obtener una lista de la frecuencia de uso de las palabras en este corpus. Lo único que debo hacer es ir sobre el botón Start y me va a sacar la palabra más usada a la palabra menos usada. Y es aquí en donde empezamos justamente a hacer un proceso más individual de análisis que puede ser basado en diferentes aspectos, en hipótesis que se hubieran planteado inicialmente en el proyecto, en preguntas que se hubieran planteado. En el caso de ustedes es una pregunta de investigación específica y nos va a permitir entonces identificar ciertos textos importantes. Por ejemplo, que es una conjunción muy utilizada en español que realmente detrás quizá no vaya a tener mucha información de lo que nosotros estamos buscando. Recuerden que esta era una investigación sobre el desplazamiento forzado, entonces nos va a interesar un poco pensar todas las palabras que se asocien con el movimiento, con la pérdida, con la pertenencia, con la muerte, en fin, son esas palabras clave las que vamos a y esos conceptos específicos que vamos a tratar de analizar en los discursos de las personas que participaron en la investigación. Entonces hay algunas palabras que sí pueden interesarnos. Por ejemplo, si bajamos un poco acá, me deja bajar. Entonces, por ejemplo, este adverbio de locación allá. Si nosotros hacemos clic sobre el adverbio, como pueden observar, aquí tenemos los contextos de uso, ¿cierto? Y tenemos diferenciadas por colores las palabras que le siguen a la palabra allá.
Entonces, allá a buscarlo, pues allá a Cabivache, allá a Candelilla. Entonces, fíjense que el adverbio allá nos permite, por ejemplo, identificar ciertas locaciones, si es lo que nos queremos, o nos permite identificar actividades que se realizan en lugares específicos o lugares relacionados a, por ejemplo, los procesos de desplazamiento. Entonces aquí este adverbio, esta palabra específica nos permite entrar a analizar aspectos relacionados con el movimiento en el espacio. En un contexto de investigación sobre el desplazamiento forzado nos interesa mucho. Como pueden ver, aquí aparecen las entrevistas, entrevista 4, 3, 6, 1. Entonces hay diferentes. Y podemos, por ejemplo, si queremos entrar a tener más información contextual, hago clic sobre la palabra allá y nos manda directamente a el contexto de uso. Y yo le cuento que yo cogí y me fui para allá a buscarlo, pues el muchacho no me dijo que era en la red porque él no conocía, sino que por allá me dijo más o menos, vea, usted se baja en la sexta por la décima y con la sexta donde está el CAI y por ahí usted se va subiendo, encuentra la casa presidencial y luego usted coge y así como que va para allá. Entonces fíjense que en este caso es muy interesante, la persona entrevistada está relatando cómo otra persona le había dado ciertas instrucciones para guiarse, estoy seguro, en la capital de Colombia, en Bogotá. Y una persona que llega al campo en situación de desplazamiento forzado y que recibe instrucciones, generalmente las instrucciones no le sirven mucho por muchas razones. Entonces acá tenemos información muy interesante. Yo quiero volver entonces a la lista de palabras, volvemos simplemente a word list. Podemos encontrar otras palabras que nos puedan interesar. Por ejemplo, cuando también nos da información temporal, cuando estamos tratando de identificar mojones específicos, es decir, hitos en toda la historia relacionada con el desplazamiento, el adverbio temporal cuando nos permite acceder a ese tipo de información. Cuando anteriormente, cuando yo estuve viviendo, fíjense que acá nos da información sobre un antes o un después, cuando ahora, si se dan cuenta, sí, porque eran de una escopeta. Fíjense que aquí aparece información más interesante. Cuando al ratico, cuando nos está hablando de una escena específica. En fin, como pueden observar, la lista de palabras nos permite acceder a información cuando sabemos qué tipo de palabras nos pueden servir a responder las preguntas que tenemos. Tenemos palabras un poco más fuertes en términos semánticos, más cargadas de sentidos. Por ejemplo, la palabra casa para la investigación que estamos haciendo es muy interesante. O por ejemplo, pronto, cuando estamos hablando de personas que lo han perdido todo y que pronto no tienen una noción de esperanza, la palabra pronto nos puede dar información sobre cómo perciben su futuro. Acá nos vuelve otra vez, nos manda otra vez a cuestiones de locación, mejor de nuevo otra vez a esa idea de discursos positivos en términos de futuro. Ellos, el ellos es muy importante, sobre todo cuando se habla con víctimas de conflicto, porque el ellos es muy utilizado para hacer referencia a los grupos armados que hicieron, que afectaron a las familias. El nosotros también, entonces una diferenciación de dos grupos específicos, nosotros los desplazados, ellos los que nos desplazaron. Pero tenemos palabras aún más fuertes, por ejemplo familia, o todos, Bogotá, papá, fíjense que aparece la familia, los niños, años, tengo, fíjense que acá aparece la pertenencia. En fin, podemos encontrar diferentes herramientas. Ahora, si yo estoy buscando algo más específico, fíjense que cuando vuelvo a la concordancia, como yo había hecho clic sobre la palabra cuando, pues me aparece, pero yo puedo buscar otras, puedo simplemente borrar la que aparece acá. Y digamos que yo quiero tener más información sobre la muerte. Quiero ver si las personas utilizan la palabra muerte cuando hablan de transcripción. Entonces escribo la palabra y hago start. Fíjense que solo aparece 5 veces. 5 veces la palabra muerte. Y en una sola entrevista, es decir, solo una de las 6 personas entrevistadas nos habla de las palabras. Entonces fíjense que esa información, entre comillas estadística, nos permite también tener información sobre la concepción de la muerte. La muerte no se dice en este contexto, y eso es información. Acuérdense que lo que no se dice cuando uno está haciendo una investigación también es importante. Ahora miremos la palabra miedo. Miedo, yo quiero buscar la palabra miedo. Aparece mucho más y aparece en varias entrevistas. En la primera, la cuarta, la quinta, en esas 3 entrevistas aparece.
Entonces aparece un poco más, pero no tanto como uno podría esperarse. ¿Qué pasa si empezamos a buscar otras palabras? Por ejemplo, arma. La palabra arma solo aparece 2 veces. Solo aparece 2 veces y también en la entrevista 4. Fíjense que esto nos empieza a dar información. En la entrevista 4 hay bastante uso de palabras relacionadas con la muerte y la violencia. Si yo quiero buscar directamente la palabra violencia, aparece 4 veces también. Y si yo quiero mirar, por ejemplo, la palabra desplazado, aparece 16 veces en varias entrevistas. ¿Sí ven? Esto nos da información de lo que yo quiero buscar. Entonces nos permite hacer búsquedas muy rápidas en los conjuntos de textos que queremos analizar y nos permite entonces entrar en detalle. Después el análisis específico ya viene a ser... viene a tener varias variables que hay que tener en cuenta. Recuerden que en esta clase hemos tratado de seguir un procedimiento que consiste en describir lo que se dice, el contexto en el que se dice y tratar de analizar esa situación para conseguir lo que se considera como una categoría emergente. Bueno, espero que este video les haya servido y que les vaya a ayudar justamente a realizar los análisis de corpus que deben entregar. Muchas gracias. En un tercer video lo que vamos a hacer es tratar de hacer algunos ejemplos de construcción de informes a partir de los análisis. Muchas gracias.